Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, esto nace de RH Ingenia, con casi ya 15 años en el mercado. Nos ha tocado ver la transición entre las herramientas tecnológicas, los sistemas tradicionales, post pandemia, pre pandemia, en fin, tanto ustedes como nosotros hemos en los últimos 15 años pasados por cambios bastante interesantes. Y hoy por hoy, bueno, algo que suena mucho, aunque realmente no es tan nuevo, la IA ya tendrá alrededor de un par de años que viene siendo una parte más importante cada vez de diferentes sectores y en diferentes actividades. Sin embargo, es hasta ahora cuando realmente empieza a tener un papel un poquito más preponderante. ¿De dónde nace esto? Como RH Ingenia, y bueno, como una de las 10 empresas más importantes en temas de firmas de recursos humanos, esto de acuerdo a la revista Consultoría, que cada año con año actualiza su ranking, y bueno, nosotros como una de las 10 empresas, pues bueno, hemos notado que la IA está siendo adoptada, eso es innegable en las organizaciones. Cuando tú llegas a las organizaciones, nosotros, por ejemplo, que tenemos un amplio número de clientes y con los cuales interactuamos por diferentes situaciones, como la captación de talento, como el tema de blindaje de contrataciones y demás, que bueno, no está de más decir que Ingenia, su misión, realmente su propósito, y por cual nosotros seguimos trabajando, es ayudar a las empresas a contratar con muchísimo mayor certeza. Y hemos encontrado en la IA un excelente aliado. Sin embargo, bueno, como les comentaba, normalmente cuando nosotros tenemos oportunidad de asistir, contribuir, asesorar o acompañar a alguno de nuestros clientes en la implementación de IA, sobre todo en el área de recursos humanos, la estadística es muy simpática. Normalmente te podríamos decir casi con total certeza que cuando nosotros revisamos eh, de 100 empresas, el 80% de cada 100 empresas, el 80% ya ha implementado IA en algunos de sus procesos, sobre todo en los más fuertes, en los procesos core de la empresa, ¿no? Ahí es donde generalmente entran primero y tiene sentido. Sin embargo, cuando tú revisas de esas mismas 100 empresas, cuántos departamentos o áreas de recursos humanos ya están implementando IA en sus procesos, realmente la estadística baja increíblemente. Solamente de un 20 a un 23% ha logrado implementar IA de forma eficiente y exitosa. Una cosa es usar IA y otra cosa es aplicar IA. Una cosa es usar como puede ser de las herramientas más conocidas en el mercado, Gemini, Cloud, ChatGPT. Una cosa es usarlas como consulta y otra cosa es realmente tener IA aplicada a tus procesos. Entonces, este tipo de ejercicios nacen de que identificamos una tremenda necesidad y apoyar a nuestros compañeros de recursos humanos, a nuestro gremio, a nuestro sector, a ir interactuando más con sistemas de IA, pero ya no como modo consulta, sino ir entendiendo cómo la IA puede potencializar tu trabajo. Ok, digamos que hoy por hoy recursos humanos tiene dos formas en cómo está funcionando. Existen los procesos tradicionales, como decía, solamente entre el 20 y el 23%, es decir, de cada 100 empresas o de cada 100 departamentos de recursos humanos, solamente 20 o de cada 10 dos, si lo quieres ver un poquito más aterrizado, de cada 10 dos departamentos están usando inteligencia, pero inteligencia de una manera predictiva. ¿Cómo es la forma en que la inteligencia artificial realmente te puede ayudar en recursos humanos? No es haciendo DPs. O sea, sí, sí, obviamente lo puede hacer, pero vamos, no sería el principal objetivo.
Las labores administrativas, claro que te las va a facilitar mucho, manejar tableros, manejar indicadores, controles, etcétera. Pero ahí lo único que está haciendo es, bueno, quitarte trabajo administrativo. Si tú realmente quieres potenciar tu trabajo como especialista en recursos humanos, sobre todo en una de las áreas más sensibles del proceso de RH, que es el tema del talento, ya sea la gestión o la atracción de talento, ahí es donde realmente te puedes volver un elemento muy valioso para el mercado. No te quiero repetir lo que ya muchas veces seguramente has escuchado, que la IA no te va a sustituir. Es una gran verdad. No es que yo te lo quiera repetir porque seguramente ya lo escuchaste, pero es totalmente cierto. ¿Quién sí te va a poder sustituir? Aquellos especialistas de RH que sepan aplicar. Y resalto la palabra aplicar IA, no usar. Aplicar IA. Y sobre todo si sabe trabajar con modelos predictivos, esa persona es la que va a empezar a tener muchísimo más valor en el mercado. Es la competencia que van a requerir muchas empresas, ¿vale? Para esto, entonces, primero tenemos que empezar a distinguir de qué lado estás. ¿Todavía estás en el proceso tradicional? Currículum, entrevista, feeling, que le llaman algunos compañeros, o intuición, o ya estás trabajando con un modelo de inteligencia que te ayuda a predecir y evaluar factores de riesgo en un candidato, que es prácticamente imposible que como ser humano lo detectes. Lo importante de saber aplicar IA es identificar qué partes debes de seguir conservando tú y qué partes puedes automatizar y apoyarte con herramientas de inteligencia predictiva. Es muy simpático, de verdad, todavía estamos en diferentes chats o discusiones de RH o en grupos y pareciera que el compañero de captación de talento o de gestión del desempeño todavía están tan preocupados por ellos desarrollar temas con ellos a nivel personal, como cómo mejorar en tus técnicas de entrevista, cómo identificar mentiras, como, caballeros, damas, tenemos ya los sistemas que te lo hacen así y con un margen de error del 0.0000x, uno, dos, no sé, es infinitamente muchísimo más potente que lo que podemos hacerlo nosotros, por obvias razones. Entonces, lo importante no es tenerle miedo a la IA, lo importante no es que tú quieras seguirlo haciendo, lo importante es que te apoyes. Es tanto como tener hoy por hoy un vehículo de última generación y tú quieres seguir conduciendo carretas y para ir más rápido, como decía Henry Ford, le quieres poner más caballos en vez de aprender a usar los nuevos modelos, los nuevos esquemas. Entonces, mi recomendación profesional es aprende a usar IAs, no le temas, no te va a sustituir, es imposible que te sustituya, pero sí te va a potencializar si la sabes usar. Te va a quitar muchísimo trabajo, va a filtrar por ti, va a identificar factores de riesgo que tú no has, que obviamente tú estás no tan facultado biológicamente para poderlo hacer y te vas a volver muchísimo más valioso para tu organización. ¿Sale? Un dato importante es que cerca del 90% de las empresas del famoso Fortune 500 ya están utilizando este tipo de evaluaciones. No quiere decir que tendrías que trabajar en una de estas empresas para entonces ya tener un modelo que lo haga. No, ya hoy por hoy existen muchos modelos predictivos en el mercado. De todo tipo, para diferentes etapas del proceso, desde un reclutamiento, desde posterior a una entrevista, para realizar entrevistas, para evaluar posteriormente, incluso para gente que ya tienes dentro de tu organización y saber si realmente le vas a dar un contrato de tiempo indeterminado o no. Hay muchas etapas del proceso donde tú puedes identificar una serie de factores a través de inteligencia predictiva. Lo importante es que tengas un modelo de inteligencia predictiva. ¿Ok? ¿Qué están haciendo las diferentes empresas líderes? ¿Y por qué te hablo de los líderes? Es
Pues porque por algo son los líderes, porque ya encontraron cómo hacerse de mejor talento, de gente más confiable, de proteger sus contrataciones, de que estén correctamente blindadas, de que no te den sorpresas. Por si no te habías dado cuenta, que yo creo que sí, y aún sigues en el modelo tradicional de currículum, analizar, leer, entrevistar y demás, ¿qué crees? De cada 10 currículums, hoy 10 están hechos con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu candidato ya lo está usando, porque obviamente ellos quieren verse bien. No es tan difícil. Le metes tu vacante o la vacante a la que quiero postularme y le digo, ajustame el CV en un lenguaje, bla, 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 hago un prompt de lo más elemental y cuando tú recibas el currículum, es muy probable que me vas a llamar. Ya cuando yo esté frente a ti, ya será otra historia. Pero ¿qué crees? Eso para ti representó tiempo, representó inversión, representó una serie de cosas. Entonces, si no usas información predictiva, no quiere decir que te den que un puesto que nunca ha ejercido, bueno, sé, voy a dar un ejemplo absurdo, que alguien que apenas es auxiliar contable te quiera venir y venderse como contralor. No, no va a suceder así, pero sí lo va a diseñar de tal forma que aunque no tenga las competencias necesarias, que aunque no tenga los valores que van acorde a tu organización, que aunque no cuenta con un sistema o ya sea de integridad o no cuenta con los valores necesarios o no cuenta con con la experiencia que le dé la toma para la toma de decisiones adecuada en el puesto que estás requiriendo, simplemente por CV sí te va a poder vulnerar tus filtros. Así de sencillo, ¿va? Porque ellos también ya la están usando. Entonces, resultaría un poquito injusto que tú no te estés subiendo a este esquema, ¿ok? Entonces, hoy por hoy las empresas líderes, ¿qué es lo que están haciendo? Ya no solamente buscan habilidades técnicas o experiencia, que eso también ya existen muchas herramientas para evaluarlo sin que tú inviertas tanto tiempo. ¿Vale? Y para que puedas validar que realmente lo que está diciendo en el CV sea cierto y no simplemente te pongas a citar gente que lo único que te va a hacer es quitarte tu tiempo, que hacerte ver mal con el usuario del puesto, porque tú lo vas a pasar, tú lo vas a ver bien, va a pasar con el especialista del puesto y te va a decir, me mandas una persona que no sabe nada. ¿Ok? Todas este tipo de empresas ya añadieron una capa predictiva. ¿Qué es lo que generalmente te recomendamos que tu herramienta predictiva evalúe? Integridad. ¿Por qué? Porque es la base para todo. Desde ahí vas a poder detectar qué tan real o qué tan honesto fue en su entrevista y en sus respuestas. Una persona, uno de los valores más importantes que al menos en ingeniería consideramos que todos deben tener es la integridad, porque manejas puestos críticos de mayor a menor desde que maneje un activo, desde que maneje información, desde que tiene acceso a tus números, desde que tiene acceso a los expedientes de otras personas, manejas activos muy sensibles. Toda organización los maneja. Entonces, consideramos que la integridad es básica. El tema de que sea una persona estable, qué tanto es capaz de comprometerse con una actividad y terminarla hasta el fin, de comprometerse con tu organización, y realmente ser permanente o por lo menos un tiempo razonable. Sabemos que la rotación es un fenómeno que se tiene que dar, pero también sabemos lo costosa que puede ser si no está controlada. Eh, tema de ética, ética laboral, y eso también te va a ayudar a identificar ajustes o valores organizacionales. ¿Por qué es importante esto? Porque la estabilidad va a partir muchas veces de qué tanto la persona se ajusta o se identifica con tus valores organizacionales. Es muy simple y sencillo. Un carnívoro no va a tener tan buena relación con un vegano. Y digo, no quiero decir que sea imposible, lo que quiero decir es que comulgan de forma diferente los conceptos de vida, conceptos de alimentación, ideales y demás. Entonces, una persona que no comulga, por ejemplo, si uno de tus valores es, no sé, el enfoque al cliente, el servicio o la excelencia, y una persona no comulga, no lo vive,
no es algo que ella practica en su día a día, pues simplemente va a verlo como un cuadro decorativo, pero no lo va a entender. Por ende, su desempeño jamás va a ser el que la organización espera, jamás se va a identificar contigo y van a empezar a surgir los conflictos laborales. Una persona que se identifica con tus valores quiere estar ahí, quiere trabajar para tu organización, quiere colaborar, quiere hacer lo necesario para permanecer. Entonces, por eso consideramos que estos cuatro deben ser los pilares. Si hay más, qué bueno. Hay desde que te diagnostiquen el que sean susceptibles a consumo de sustancias, o hay aquellos que son susceptibles para el tema de pues, deshonestidad o robo. En fin, existen diferentes variantes, pero por lo menos un sistema de inteligencia predictiva debe contemplar estos cuatro pilares, forzosamente. Y esto generalmente las empresas líderes lo hacen pre-entrevista. ¿Sí? Precisamente para que tú ya tengas la certeza que la persona con la que te vas a sentar, la entrevista que vas a realizar, la persona te está hablando desde un sentido íntegro y desde una ética laboral. Y es alguien que obviamente se ajusta a tus valores. Ya con eso tienes un buen tramo avanzado y te va a facilitar mucho tu proceso de captación, atracción de talento, poder reclutar verdadero talento para tu organización. No es que haya candidatos malos, es solamente que a veces no comulgamos de la misma manera, no profesamos los mismos valores, no creemos en lo mismo, ¿ok? El ejemplo que seguramente no te han contado es precisamente el hecho de que están usando evaluaciones en línea con respuestas ante escenarios éticos y resolución de problemas. La IA no solo lo que el candidato dice, sino, mira, ¿cómo funciona un sistema predictivo? Mm, he visto de todo, desde sistemas que graban, toman una foto, pero si realmente no es un sistema predictivo, he visto también mucho en el mercado y muchas empresas que me dicen, no, es que claro, tengo sistemas de evaluaciones, pruebas de integridad. No, ya no son suficientes. ¿Por qué? Precisamente porque el candidato ya sabe jugar con ellas. Me puedes tomar una foto. Yo puedo estar en otra pantalla simplemente leyendo lo que o consultando la pregunta y diciéndole que me lo dé en un sentido ético, responsablemente, bla, 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 bla. Y te voy a decir o te voy a contestar lo que quieres. O, si, o más si me das opciones. No, no, no. Lo importante es que sea un sistema donde la IA realmente identifique patrones de respuesta, factores de decisión. Si tu respuesta es segura o es dubitativa, incluso sea capaz de leer tu movimiento corporal. Si tienes esos modelos, son los modelos hoy que están realmente blindando a las organizaciones líderes a contar con gente íntegra, responsable, ética, acorde a valores y con una serie de condiciones que les facilitan la gestión del talento. ¿Ok? Entonces, todas las personas tenemos algo que le llaman una huella de integridad, y eso está implícito en tu comportamiento, está implícito en cuando tú me cuestiones sobre una situación, pero me expongas a casos, me expongas a situaciones reales, es ahí donde va a salir realmente lo que soy y no lo que tú quieres escuchar. Y eso tenemos que aceptarlo. La IA es muchísimo más apta para identificar ese tipo de cosas que nosotros como seres humanos, ¿sí? Insisto, no quiere decir que te sustituya, no, quiere decir que tú solo te concentras en el talento que realmente vale la pena, ¿ok? Am, una de las, vamos a llamarle argumentos o obstáculos ideológicos con los que más nos hemos encontrado en las organizaciones, sobre todo en el gremio de RH o en las áreas de RH, es que el verdadero obstáculo no es que la tecnología no se adapte, sino son las creencias que existen alrededor de. Y vuelvo a comentarte lo que te dije al inicio. No le tengas miedo, no te va a quitar el trabajo. ¿Sabes quién sí te va a quitar el trabajo? El que haya aprendido a usarlo. El que llegue a esa organización donde estás tú y diga,
Detrás de mí, yo ya conozco dos o tres modelos de IA predictiva. Ya sé con qué modelo, qué app o qué software, bueno, ya no son software, más bien son modelos de IA, qué agentes son los que funcionan. E insisto, existen diversos. Pero de lo que más hemos escuchado es que, bueno, es que nosotros somos un proceso humano y la IA pues deshumaniza el proceso. No, te potencializa a ti como profesional en recursos humanos. Si realmente la sabes aplicar, te va a potencializar. Eso te lo aseguro. No te va a quitar el trabajo, al contrario, te va a volver más valioso en el mercado. Va a reemplazar mi criterio profesional, lo va a enfocar. Esa es la realidad. Lo va a enfocar en aquello que realmente vale la pena que tú le dediques tiempo. Eso es lo que va a hacer. No sustituye tu criterio profesional. Vuelvo a lo mismo. Si tú eres de los que por temor o buscan perfeccionar habilidades que hoy por hoy están quedando atrás, yo te recomendaría, y lo digo sin suavizar, que no pierdas tanto el tiempo. Enfócate mejor en adaptarte, en conocer, en perder el miedo. Y eso sí te va a llevar a un lugar más seguro, de verdad. ¿Ok? Es que no es ético que una máquina, que realmente no es una máquina, juzgue la integridad de una persona. No. ¿Qué es lo que hacen las IAs aplicadas y sobre todo de inteligencia predictiva? Insisto, son capaces de identificar cosas que nosotros por simple naturaleza y por simple limitación humana no estamos diseñados. Si así fuera, no existirían tantos fraudes. Tu empresa no estaría sujeto a temas como juicios laborales, fraudes, engaños, robos de información. Entonces, deja que las herramientas te echen una mano en ese lado, por ese lado, ¿sale? Para que tú te concentres en cosas que sí son importantes y que la IA jamás va a poderte reemplazar, como en el tema de calidez, gestión, inteligencia para saber dónde aplicar IAs. Ese tipo de situaciones, esas sí te competen a ti. Y la más común, que realmente es una con las que más encontramos, pero también es la más honesta, es no entiendo cómo funciona, así que no me da confianza. Perfecto. Es algo quizás muy nuevo todavía para ti. Entonces, precisamente para eso son este tipo de esfuerzos que estamos haciendo, ayudarte a entenderlas, ayudarte a entender cómo funciona. No es simplemente tener tu cuenta de ChatGPT y hacerle preguntas y a través de él decirle que te desarrolle un formato. No, 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 no. Realmente potencializar RH con herramientas tecnológicas es algo mucho, mucho más, más allá de eso. ¿Ok? Entonces, es sobre todo un tema de barrera cultural, pero más que otra cosa es emocional. Así que tranquilo, no te va a quitar el trabajo. De verdad, no te lo va a quitar. Va a generar nuevos empleos, eso sí. Va a generar nuevas competencias. Eso también es cierto. Aquí lo importante es que tú ya lo estés viendo y ya estés trabajando en eso. ¿Ok? Y aquí sí me gustaría que nos ayudes un poquito y que intervengas con nosotros y que nos respondas ahí en el chat. ¿Cuál es tu mayor reserva? ¿Qué es lo que te hace detenerte ante el uso de IA aplicada o de IA predictiva con los candidatos? La A, el sesgo algorítmico. Si pongo esto, perdón, el sesgo. Sí, el tema de discriminación, sesgo algorítmico. ¿Sientes que se va a perder el toque humano? ¿O crees que hay una falta de transparencia en los resultados que pudiesen ser no muy claros? ¿O que realmente no me confío tanto de su habilidad para predecir? Ok, interesante. Sigan, sigan. De verdad, esto precisamente para saber, todas las voy a atender el por qué sí y el por qué no, pero para empezar, sobre todo por la de mayor
que ayúdanos a contestar esto. Digo, ya la gran mayoría lo hizo. Si alguien falta, ayúdanos. Para poderte ayudar, para saber cómo darte un panorama más claro. Bien, ok. Me voy a detener un poquito aquí y voy a empezar. eh, ok. Bueno, la gran mayoría, gran mayoría, eh, hay desconfianza en las predicciones. Ok. Es muy natural. Esto que me estás contestando lo hemos trabajado con diferentes organizaciones y de cada 10, 7 u 8 desconfían de las tecnologías de IA aplicada o sobre todo de IA predictiva y confían, o por eso prefieren confiar más en su, ¿cómo le llamaremos? No le quiero decir criterio, sino más bien en su instinto, en su intuición. Esa es la palabra correcta, en su intuición. Ok, partamos de un principio, chicos. Lo que ustedes, a lo que ustedes le están apostando se llama intuición y es buena, pero tiene un margen de error muy alto. Si así fuera, recuerda todos los casos donde esperabas algo de alguien, hablando de colaboradores, y no sucedió, o te salieron con sorpresas, o con información no tan certera, o incluso te mintieron. Y ya sea que lo descubriste por una referencia, ya sea que lo descubriste con el paso del tiempo y su desempeño, o ya sea que lo descubriste por un problema que fue originado por esa persona de la cual tu intuición te dijo que sí. ¿Cómo funciona una IA? ¿O cómo debiese funcionar? Y digo cómo debiera, porque insisto, van a encontrar muchas en el mercado. No tantas, pero sí las suficientes, ¿ok? Pero ¿cómo debe de funcionar? A nivel profesional te lo recomiendo. Revisa que las herramientas que tú empieces, si es que a partir de ahora decides empezar a sondear en el mercado, revisa que no sean preguntas o que sea mediante preguntas de sí y no, o de escenarios sencillos o casi intuitivos de conocer. ¿Sabes a lo que me refiero? Preguntas elementales como si tú ves a un compañero robando, ¿qué haces? ¿Lo reportas o te quedas callado? Perdón, no estamos tratando con niños de 3 años. ¿Estás de acuerdo? Entonces, busque que realmente sea un sistema predictivo, una inteligencia predictiva que tenga por lo menos los 4 pilares que mencionamos: ética, o ética en las decisiones, ética en la conducta o ética en el actuar, integridad, pero es lo mismo que honestidad. ¿Y por qué hago recalco aquí? Porque integridad es una persona que es a prueba de todo, de estrés, de presión, de influencias de terceros, cualquier factor, esa persona es íntegra. O sea, es decir, es una sola pieza. No hay brechas entre lo que dice y lo que hace y lo que piensa. Eso es integridad. Por eso para nosotros es, no, honestidad es una cosa. No, sí puedo evaluar la honestidad y qué bueno. Quiero integridad. Y eso es bien difícil de ocultar con los sistemas correctos. Entonces, ética en las decisiones, permanencia e identificación conmigo como organización. Piénsalo un segundo. Cuando tú quieres establecer una relación de la que quieras, pero hablemos de una sentimental, ¿qué vas a buscar? Gente que tenga los mismos principios que tú, los mismos valores que tú y posteriormente los mismos intereses que tú.
Con las organizaciones pues, funciona muy similar. Si no es una persona que comulga con tus valores, principios y creencias, pues difícilmente va a haber un camino armónico, ¿va? Ok, ya una vez que identificaste eso, por lo menos, digo, también asegúrate que no sean que no te lo vendan como un sistema de IA predictivo y las preguntas son extremadamente sencillas, simples, intuitivas de qué quieres escuchar. No, busca que realmente la persona sea sometida a casos prácticos. Prueba tú la evaluación. Y si tú sientes que estás, no dudando, sino tú sientes que la pregunta sí te podría prestarse a diferentes escenarios, ese sistema es el correcto. Esa IA está perfectamente estructurada para identificar y para que la fiabilidad de las predicciones sea la correcta. Porque a la hora de someterla a situaciones complejas, a decisiones complejas, donde él tenga que decidir entre pues a veces entre el estrés que alguien, un factor externo, está sometiendo por él, ah, entre diferentes factores, y aún así tenga que decidir de manera ética, eso lo va a someter a una serie de revoluciones en su cabeza, que inevitablemente se van a detectar. Desde sus pausas, sus dudas, sus muletillas, qué tanto relaciona la idea, qué tanto su lenguaje corporal es congruente y busca que puedas tener evidencia de absolutamente todo, precisamente para que eso te ayude a ir confiando. Oye, ¿cómo sé que no copiaron? Ok, tu sistema, tu modelo de IA predictiva tiene que tener todos los elementos para decirte, sabes que sí contestó correcto, pero ¿qué crees? Detectamos todo este tipo de situaciones que lo hacen inconsistente porque posiblemente copió las respuestas. Entonces, eso realmente ya es una IA predictiva. Y eso te va a ayudar a ir confiando en el resultado. Ve de poco en poco. No mires al 100, ve de poco en poco. Empieza quizás, sobre todo con tus puestos críticos, con tus puestos más relevantes o con los que están sujetos a mayor riesgo. Empieza con esos. Empieza a probarlo, empieza a proponerlo, empieza a sugerirlo, empieza a investigar en el mercado que existe para que llegues con tu gerente o director de RH o no sé, a la hora que le reportes, ya sabes que quiero mejorar mi proceso y quiero optimizar costos en rotación o en robos o en deserción o incluso costos por todo lo que nos cuesta el reclutamiento y esta es mi propuesta. Y quiero probarla de esta forma. Y hasta que no encuentres el modelo, no te digo que vayas por el mundo probando uno y otro y otro, no, pero busca que por lo menos tenga eso que te acabo de comentar. Si lo tiene, vale la pena que lo pruebes. De verdad, vale la pena que lo pruebes. Te puedo asegurar que vas a ir perdiendo el miedo con el tema de las predicciones. Te cuento un caso. Teníamos un cliente igual, que él confiaba más en el tema de lo que le había... Él contrataba gente en el sector transportista, que es mucho, muy específico y se conoce la gran mayoría entre ellos, sobre todo desde las mismas regiones. Entonces, él siempre que iba a contratar, y sobre todo si era un puesto importante, hablaba con sus conocidos y se venía de empresas transportistas, pues mucho que mejor, ¿no? Pero por alguna situación, él iba a contratar un candidato y la empresa donde había trabajado, aunque era conocido de él, su contacto estaba fuera, estaba de vacaciones, no estaba en el país y él le urgía cubrir esa posición. Se dejó apoyar por nosotros en este tipo de ejercicios, de apoyarse con inteligencia predictiva y el resultado le salió y dice, no, pero pues es que aquí dice que es propenso a robo y es propenso a decisiones poco éticas y aparte consumo. Entonces, así como que, no, yo lo entrevisté y no, realmente se ven muy bien. O sea, sí, posiblemente sí, sabemos que en el gremio de repente hay consumo y eso, pero es controlado, eso está tolerable, esta parte no está tan grave. Oye, pero estas no para nada, no me da esa impresión. Ok,
A los 3 días, su contacto ya está de nuevo o nuevamente activo. Logra hablar con él y efectivamente le comenta que sí, que con él también se vendió muy bien, pero que tuvo que ser liquidado y que incluso traían todavía un tema legal preexistente, porque bueno, había habido daño en mercancía, no, daño en la unidad, abandono a media ruta, incluso robo de mercancía, no recuerdo bien. Entonces, y bueno, la verdad es que él quedó maravillado con la respuesta, porque no nada más era, si dices, oye, lo que él me está diciendo sí coincide con la prueba que tuve que aplicar con IA predictiva. Entonces, mi recomendación es, velo probando, ábrete un poquito el mercado. Entiendo tu desconfianza, es muy normal. Si tú buscas un modelo de IA predictiva que cumpla con lo que te acabo de comentar, es confiable. Pruébalo. Acepta una demo, acepta una cortesía, no sé, lo que el posible proveedor ofrezca, pero sería mi sugerencia. ¿Ok? Aunado a lo que acabamos de platicar, ¿cómo es que hemos ido encontrando que las organizaciones, sobre todo los líderes de RH, empiezan a ir adoptando este tipo de prácticas y logran superar ese miedo? Primero, se dieron a la tarea de buscar, exigir herramientas con informes totalmente claros y explicables. Lo que te acabo de comentar. Yo necesito un informe donde me diga si la persona contestó, hizo, aplicó, y tampoco encontré elementos para decir que intentó hacer trampa. Te vas a encontrar de todo, desde los que te toman una foto. Yo no diría que es suficiente, otros que hacen un poquito más, que a lo mejor, bueno, puedes grabar a la persona todo el tiempo, pero no ves lo que está haciendo en su pantalla. Hay otros ya muy completos que incluso no les permiten o bloquean ciertas funcionalidades, o incluso son capaces de leer. A mí me gustan más esos, cuando son capaces de leer, porque si una persona está intentando contestar bien, pero por otro lado está tratando de engañarme, también eso ya me habla mucho de la persona. Yo prefiero esos a aquellos que inhiben, porque los que inhiben, pues forzosamente tengo que también tienen sus ventajas, pero me deja ver un poquito más de las personas, de su intención, la intención de la persona. Para mí eso es mucho, muy importante, ¿no? Eh, Entendieron a la IA como un apoyo. Insisto, no sustituye tu decisión, pero sí te va a ayudar a tomar decisiones muchísimo más certeras. Tú sigues siendo el tomador de decisiones. Eso sí lo quiero dejar muy claro, de verdad, muy, muy claro. Pero te va a dar todos los elementos para que tu decisión esté muchísimo mejor sustentada. La IA no te sustituye, por eso digo, la IA te potencializa. Una IA correctamente aplicada, ¿ok? Y reitero, IA aplicada, IA predictiva, no IA administrativa, ¿ok? Y sobre todo el tema de capacitación. Busca aquellas herramientas o soluciones que te ofrezcan capacitación a ti y a tu equipo. ¿Por qué? Porque es un esquema nuevo para RH. Que insisto, aunque lleva tiempo, RH es de los gremios más rezagados en su uso. Entonces, que te ofrezcan capacitación, que te den acompañamiento hasta su dominio. Y verás cómo ese miedo a la confiabilidad en los resultados, en su capacidad predictiva, se va a ir diluyendo. El ser humano por naturaleza teme a lo nuevo, teme a lo desconocido. Tu miedo está totalmente sustentado, tu desconfianza también. Ahora solamente hay que ayudarte a irlo disolviendo y a ir entendiendo que esto no te va a hacer daño, no te va a sustituir, no te va a quitar el trabajo. No, te lo va a hacer más fácil. Te va a ahorrar muchos disgustos, te va a ahorrar muchísimas decepciones, sobre todo, y te va a hacer ver a ti muchísimo más eficiente. E insisto, ¿quién sí te va a quitar el trabajo? Los que lleguen a esa organización y digan, ¿cómo? ¿No aplicas ya predictiva? Yo ya tengo todo listo. Ya tengo el proveedor, ya tengo la herramienta, ya tengo, porque ya lo conozco, ya probé varias en el mercado. Esa persona, esa persona sí es más probable que te termine sustituyendo. ¿Ok? Y la resistencia.
se va diluyendo, se va disolviendo con evidencias que vas logrando, ¿va? Más allá que con discursos. Ahí está. Ok. Ah, y bueno, un caso general, obviamente, pues no podemos compartir los detalles, pero un caso de los más importantes que pudimos ser testigos y colaborar fue con una empresa del sector de retail con más de 5,000 colaboradores, ¿no? Ellos traían un problema de rotación, sobre todo, aparte, bueno, aparte de la rotación, que sí es un tema importante. ¿Por qué es importante? Por todo lo que le inviertes a una persona, todo lo que gastaste desde reclutarla, capacitarla, que te ocupara el puesto y que te deje la operación. Y tú obviamente tienes que meter, o ya sea horas extras, o ya sea sustituirlo de alguna forma, todo lo que genera la alta rotación, pero sobre todo también tenían temas de pérdidas y temas de fraude interno, ¿sí? Donde ya incluso había áreas colectivas, la resguardo, etcétera. Y ellos su primera solución era, pues bueno, fueron desde un tema de clima, desde un tema de desarrollo, desde cámaras, hasta un tema del famoso polígrafo, que aparte no digo que no sea bueno, pero creo que su momento ya pasó, ¿no? Aparte de que es caro, requiere de localidad, o sea, es decir, no hay forma de que no lo apliques más que o sea, físicamente con la persona, aparte de algunos temas legales, que bueno, hay ciertos vacíos al respecto, pero bueno, en fin, al final, una solución fue implementar precisamente todo un esquema de IA predictiva enfocado al tema de la integridad, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Se redujo drásticamente, incluso en un 40%, el tema de incidentes en fraudes en nuevas contrataciones. Eso, o sea, el de nuevas contrataciones se eliminó. Los que permanecían, o sea, o aquel rezago venía de las personas que ya tenían adentro. Y al final se resolvió también por ese lado, ¿no? Fueron haciendo depuración mediante este tipo de implementaciones. Pero al menos en lo que es contrataciones nuevas, se detuvo totalmente. La disminución de la rotación fue una disminución del 25% por debajo de su indicador. Traían un indicador de doble dígito, quedaron muchísimo, muy por debajo, ya en un indicador mucho más sano, ¿no? Y sobre todo, mejoraron por mucho lo que es su employer branding al generar un ambiente de igualdad, de que, bueno, eran medidos de forma más justa, ya no por intuición, ya no por lo que el jefe pensaba, o es que tú le caías mal, o es que tiene sus favoritos. No, realmente todos pasaron por un mismo proceso, ¿no? Entonces, eso también les ayudó mucho en el tema interno. ¿Y qué es lo que miden realmente? Pues bueno, creo que ya lo platicamos. Pero, ¿qué es lo que abarca una prueba de integridad como la que ellos, por ejemplo, aplicaron, ¿no? No es un tanto un tema de detección de mentiras, sino más bien la IA predictiva bien aplicada, lo que te va a medir son los constructos psicológicos que ya trae la persona perfectamente bien establecidos. O sea, es decir, ¿quién es la persona realmente? ¿Qué es lo que piensa y por qué lo piensa? ¿Por qué cree en eso que cree? ¿Mm? Entonces, por eso te decía, es diferente honestidad e integridad. La honestidad es parte de la integridad, pero la integridad es el todo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente te mide o te debiese medir? Pues el tema obviamente de honestidad, o sea, qué tan propenso eres para considerar el tomar algo, por muy insignificante que sea, el hecho, no tanto el objeto, no, el suceso, la acción, de dónde parte, de dónde nace, de dónde viene, de dónde está almacenada esa parte en la persona. Eso es lo realmente importante. ¿Qué tanto es apto o qué tanto respeta las normas? ¿Qué tanto reta la autoridad? Eso es algo muy natural del ser humano. Nosotros tenemos que tener claro únicamente en qué medida lo quiero o si no lo quiero.
qué tanto, aunque yo sea alguien que sea de ideas propias, pero y sea de una alta iniciativa, pero también tengo que tener un cierto nivel de respeto a las normas, forzosamente. Si no soy capaz de respetar incluso, no sé, voy a dar un ejemplo, una fila de tráfico ante el semáforo porque creo que mis intereses están por encima de los demás, ok, eso no lo va a decir nunca. Ese tipo de rasgos, ese tipo de creencias, porque se vuelve una creencia, esas personas que, por ejemplo, te aseguro te ha tocado y lo has visto, que tú estás esperando el semáforo y de repente alguien pasa, o sea, una vuelta prohibida, y él cree que es más listo que tú. Él cree que tú eres más tonto por respetar un semáforo. Eso, eso también lo aplican en el trabajo, eso también lo aplican en sus conductas, eso también lo aplican a un sentido de justicia o autojusticia, y eso los lleva a una serie de acciones y decisiones como no te imaginas. Entonces, por eso el respeto a las normas es importante que lo conozcas, que esté bien medido y que esté integrado en tu sistema de evaluación con IA aplicada. El tema de confiabilidad, qué tanto es capaz o qué tan confiable es la persona para confiarle, para la redundancia, cualquier tipo de información, activo, valor, qué sé yo, ¿no? Y la tolerancia a las conductas antiéticas. Integridad. Volvemos al nombre, integridad. Aunque tú no lo veas, aunque nadie lo vea, ¿qué tanto es capaz de autorregularse? Y el factor humano sigue siendo y va a seguir siendo humano. Eso difícilmente va a cambiar y no nos van a sustituir. Simplemente tenemos que adaptarnos a esto y tomarlo como una nueva competencia. ¿Ok? Entonces, la IA se encarga del análisis masivo. Tú sigues siendo el dueño de la evidencia, ¿ok? De los argumentos sólidos, de la toma de decisiones. La IA predictiva lo único que va a hacer es darte herramientas para decirte, mira, esta persona suele hacer esto, para que lo consideres. Nada más, hasta ahí, ¿ok? Entonces, no se deshumaniza, simplemente se quita la parte donde tú eres propenso o susceptible a no verlo, porque también conllevas emociones, también llevas experiencias, también llevas expectativas de una persona. Entonces, algo que la IA tiene. ¿Ah? ¿Y qué impacto tendría en tu organización si pudieras detectar riesgos de integridad? Ah, ok. Y esto, y bueno, es eso también otra pregunta que sería muy bueno que tú la contestaras como a nivel autoevaluación, o sea, para ti mismo, pero también ayúdanos a dar un clic ahí o qué tanto, qué impacto tendría en tu organización si tú pudieras detectar riesgos de integridad antes de contratar. Porque te aseguro que te has encontrado con candidatos que en la entrevista son impecables, enamoran, son encantadores, casi, casi sociópatas, podríamos decir que esa es la característica del sociópata, no es por ofender a nadie, que suelen ser personas encantadoras, suelen ser personas altamente convincentes y persuasivas y que son capaces de encantar. Tú estás convencido y no notas muchos factores. Ok, ok. Igual, ayúdanos a conocer tú qué piensas, tú qué percibes, tú de qué manera crees que impactaría en tu organización. A reducir rotación, a, obviamente por más contrataciones, a mejorar la toma de decisiones para que blindes tus contrataciones, a ahorrarte tiempos, a hacerte ver más eficiente, a tener mayor claridad antes de probar un ingreso o incluso anticipar conductas de riesgo.
Todas esas son posibles, solamente ¿cuál crees que sería la de mayor impacto para ti? Esto. Gracias, muchas gracias por sus respuestas. Y ahí está. Y bueno, me voy a centrar un poquito más en ti, ah, porque quiero de verdad que te vayas con la tranquilidad de que vas a estar bien, de que no hay nada que te pueda sustituir. Pero por favor, reinvéntate, evolucionate, autogestiónate. Eso es lo más importante que te puedo decir hoy. Eres una pieza clave. Una guía no te va a sustituir. Eres tú quien la va a poder dominar. ¿Ok? Entonces, el nuevo perfil profesional de RH, el que están buscando las organizaciones más importantes hoy por hoy. Y te lo digo para que seas alguien competitivo, para que quieras competir. No quiere decir, no te quiero dar el mensaje de que si no estás participando en estas empresas, entonces no eres un profesional de alto perfil. No, no, no. Quiero decir que eso es lo que está buscando el mercado. En primera, no es un programador, no es un gurú tecnológico, pero sí es un profesional que toma decisiones basadas en datos y ya no en la intuición. Sé que todavía hace 10 años, 15 años, buscaban al profesional que fuera altamente intuitivo, que fuera tan perspicaz y apto para identificar algo en una entrevista. Hoy ya no. Hoy lo que están buscando las empresas más importantes es alguien que sepa tomar decisiones basados en datos. Y esos datos te los da la tecnología. ¿Ok? Alguien que sepa usar la tecnología como aliada para proteger el talento, pero sobre todo la cultura, porque ya existen estas herramientas. Imagínate que tuvieras una herramienta, que no dudo que ya la haya, donde ya te garanticen que la persona con la que vas a salir, a la que le aceptaste una salida a cenar o a la que le extendiste una invitación a cenar, es la persona correcta para durar contigo por lo menos 50 años. Imagínate que existiera eso. Bueno, ya existe en el mundo laboral. Por lo menos en el mundo laboral ya existe. Que es alguien capaz de comprometerse con tus valores, principios y con tu propósito como organización. Eso ya existe. Entonces, alguien que sepa usar esa tecnología para proteger el talento y la cultura va, va realmente a ser alguien con un buen futuro en el tema de RH. Y otra de las características también muy importante es que entiende que la ética se puede medir y predecir sin invadir ni privacidad, sin invalidar tus capacidades de toma de decisiones y que al final es una herramienta, que la integridad hoy por hoy es un y debe ser y está siendo cada vez más buscado por las organizaciones y no como competencia, no, como característica humana. ¿Por qué? Que no se necesita mucha explicación. Incluso viene una época, si no es que ya estamos entrando en ella, donde ya no sabes qué es cierto y qué no. Incluso hablando de noticias, vamos a empezar a ver una tormenta de noticias falsas o de famosas fake news, porque ya es tan fácil crear información a través de inteligencias que eso mismo va a empezar a pasar con los perfiles, o ya está pasando. Entonces, si no te preparas con temas de ética, con temas de IA predictiva para prevenir riesgos, te estás poniendo en un rol muy, muy vulnerable como profesional de RH. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje que queremos dejarte, que no le temas, sino que la entiendas y la domines. Entonces, los primeros pasos o los que te sugerimos, simplemente cuatro, empieza con estos cuatro.
para que empieces a cerrar esa brecha en tu organización y sobre todo en ti como profesional de recursos humanos, evalúa tu madurez de datos. ¿Qué tantas métricas tienes en la calidad de contratación? ¿Qué tanto mides tu calidad de contratación? ¿Mides incidentes de integridad? ¿Mides el tiempo promedio de duración de las nuevas contrataciones? ¿Mides el tema de cultura? ¿Ok? Empezar a tener conversaciones con tu equipo para hablar de este tipo de casos, pero sobre todo primero construye tus métricas. Am, Cuando te des a la tarea de empezar a hablar con proveedores de guías predictivas, exige transparencia, que te explican cómo lo hacen, qué mide y cómo valida. Obviamente respetando todo secrecía tecnológica. A lo mejor no te van a dar los prompts y no te van a dar los códigos, pero sí te pueden decir cómo evalúa a una persona, qué factores son los que considera su modelo. Eso sí te lo pueden decir, ¿ok? Y prueba con un piloto, una pequeña prueba. No llegues con tu organización y quieras implementarlo a nivel general. ¿Sabes qué? En este puesto, y empieza a probarlo. Busca, obviamente, yo te sugiero principalmente los puestos críticos, ¿no? A los de mayor exposición, ya sea una sucursal, un proceso, un puesto, un departamento, pero empieza a probar. Y te puedo asegurar que tu panorama va a cambiar. Y aparte te va a ahorrar muchísimo dinero, ¿ok? Y bueno, dejar ya como conclusión, pues que la brecha existe, o sea, es una realidad. La brecha existe entre lo que sucede entre las empresas líderes a nivel de contratación y a nivel de atracción de talento y a nivel de captación de ese talento, pero la brecha no es tecnológica. No quiere decir, es que no hay suficiente para recursos humanos. No, sí hay. La brecha más bien la origina el miedo. Es un tema de mentalidad, de paradigmas. Pero esa es una buena noticia, porque entonces tú lo controlas. Entonces tú tienes la decisión de avanzar o seguir preocupado por sostener tus modelos tradicionales. Yo honestamente no te lo recomendaría, ¿ok? Y recordar que las grandes empresas ya están midiendo la integridad, los valores, eh, la adaptabilidad y muchas otras cosas más con guías predictivas. Solamente es una herramienta, solamente te da un panorama que tú, por naturaleza humana, estamos más limitados, todos nosotros, a poderlo detectar, ¿ok? Y definitivamente el futuro del gremio de recursos humanos no está entre elegir entre lo humano y lo tecnológico. No, es lo que la tecnología me puede dar como evidencia y entonces yo conservo la toma de decisiones. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad esperamos que esto te ayude, te dé un panorama distinto y te ayude a por lo menos, no digo que ya a partir de ahora confíes, pero anímate a probar, anímate a conocer, porque te va a poner en un terreno diferente frente a otros compañeros de RH. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias y pues bueno, creo que abrimos el tema de preguntas, si no me equivoco, Gustavo. Sí, es correcto, Edgar. Muchas gracias y también a todos por su asistencia y su interés. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quisiera resolver, creo que este es el momento. Pueden levantar la mano, escribirlo por chat y pues vamos a ir resolviendo cada una de sus cuestionamientos. Elizabeth, Kayeli, gracias. Dice, ¿en dónde puedo obtener más cursos al respecto de la IA en RH? Hay diversos. De hecho, si tú buscas, te vas a encontrar un menú increíble. Mi recomendación es busca cursos específicos. He visto mucho curso, eh, digo, al final eh, vivimos en un lugar y estamos en una cultura donde, bueno, las modas y las tendencias pues se vuelven algo que todo el mundo busca comercializar.
Busca que sean específicos, busca que sean impartidos por especialistas. Una cosa es que yo sea especialista, que yo sea a lo mejor en IA, y te voy a dar un curso de IA con lo que yo creo, en una pasada para el tema de recursos humanos, no a un curso específico. He visto, te lo platico así rápido. Cursos, ChatGPT para reclutamiento. Pues dices, bueno, los que sí ya le entendimos al tema de IA y que obviamente traemos todo un bagaje en recursos humanos, ya nada más entendimos cómo empata, dices, eso sería muy general, muy elemento. O sea, ChatGPT por ti no puede reclutar. Es un hecho. Te puede ayudar a construir preguntas, te puede ayudar a construir una serie de cosas. Cloud te ayudará a desarrollar plantillas de preguntas, te ayudará a desarrollar documentos, pero no a analizar ni temas de predicciones. Busca que sean sobre guías predictivas tanto para reclutamiento como para identificación de candidatos, como incluso para validación de información de candidatos, ¿eh? También ya las hay. O sea, IAs aplicadas a encontrar información de valor de tu candidato, como un tipo background check o bases o consultas de identidad, de que realmente su información es la que dice, que sí laboró donde dice, que todo ese tema, pero ya con IAs que los hacen mucho más potentes, ya también las hay, ¿eh? Entonces, busca que sean específicos. Ten cuidado de no caer en estos cursos generalizados que realmente no te dan nada, no te dicen nada. Nosotros en Ingenia, pues estamos buscando también desarrollar este tipo de esquemas, así como el que platicamos hoy, pero ya obviamente un poquito más profundos y enfocados a distintas etapas ya específicas del proceso de recursos humanos. Entonces, si te mantienes al pendiente de nosotros, muy seguramente también de ahí vas a encontrar ya sea webinars o incluso ya cursos, porque también ya estamos trabajando en esos proyectos, porque sabemos de la necesidad. Pues agradecerles a todos y pues bueno, esperamos que haya sido de utilidad y vamos a seguir trabajando en este tipo de materiales para ustedes. Ujú. Entonces, gracias y pues seguimos viéndonos.